Continuando con el programa, el señor Presidente de la República procederá a rubricar la resolución suprema que ratifica el compromiso del Estado en el proceso de reforma del servicio civil. Voy a leer el decreto supremo y permítame, señor Presidente, nuevamente, señor Primer Ministro, agradecer la firma de este documento porque va a permitir consolidar no solamente los avances en la reforma del servicio civil, sino la visión que ya no haya vuelta atrás, en dejar de ser funcionarios públicos, servidores públicos. Ahora somos el servicio civil del Estado peruano. Decreto supremo. Incorpora la política nacional del servicio civil como política nacional de obligatorio cumplimiento para las entidades del gobierno nacional. El presidente de la República, considerando que la ley 29158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, establece como competencia exclusiva del Poder Ejecutivo el diseñar y supervisar políticas nacionales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. Que las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales conforman la política general de gobierno. Que el cumplimiento de las políticas nacionales del Estado es de responsabilidad de las autoridades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Que mediante Decreto Supremo número 027/2007 PCM se definieron y establecieron las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del gobierno nacional. Que la Carta Iberoamericana de la Función Pública, respaldada por la 13ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, establece que la función pública es uno de los elementos centrales de la articulación de los sistemas político-administrativos. Que la modernización de las políticas públicas de gestión del empleo y los recursos humanos constituye eje de las reformas de la gestión pública emprendidas durante las últimas décadas por un número significativo de gobiernos en diferentes partes del mundo. Que la plena eficacia de los criterios de gestión del empleo y los recursos humanos incorporados en la Carta Iberoamericana de la Función Pública requiere de un entorno institucional que los facilite, siendo elementos relevantes del entorno los marcos jurídicos del empleo público, el diseño estructural de los sistemas públicos y sus organizaciones, la capacidad interna de estas y los valores culturales dominantes. Que la 24ª Política de Estado del Acuerdo Nacional establece la afirmación de un Estado eficiente y transparente, asumiendo para ello el compromiso de revalorar y fortalecer la carrera pública, promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral. Que conforme al segundo considerando del Decreto Legislativo número 1023, la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, se realiza en el contexto de lo expresado en la Carta Iberoamericana de la Función Pública, la que reconoce una relación positiva entre la existencia de sistemas de servicio civil de calidad y los niveles de confianza de los ciudadanos en la administración pública, así como el crecimiento económico sustentable. Que conforme a lo dispuesto en la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo número 1023 y previo acuerdo del Consejo Directivo, mediante resolución de Presidencia Ejecutiva número 079/2009 ANSCPE, se aprobó el plan de mediano plazo que establece los lineamientos para la implementación progresiva de las funciones de SERVIR como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Que para garantizar la continuidad de una efectiva reforma y modernización del Estado que se sirva a los ciudadanos, resulta indispensable que éste cuente con personas a su servicio adecuadamente capacitadas, seleccionadas bajo los criterios de mérito y flexibilidad, y donde la profesionalización del empleo permita la institucionalidad de las decisiones estatales. Que resulta conveniente ratificar el compromiso del Estado con la continuidad del proceso de reforma del servicio civil iniciado con la creación de SERVIR. Que por las consideraciones expuestas es necesario modificar el Decreto Supremo número 027/2007 PCM, incluyendo como numeral 13 la política nacional en materia de servicio civil, de obligatorio cumplimiento para todas las entidades de la administración
administración pública señaladas en el artículo 3 del título preliminar de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y los artículos 4 y 11, inciso 3 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, decreta: artículo 1, incorporación de la Política Nacional del Servicio Civil como política nacional de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. Incorpórese el numeral 13 del artículo 2 del Decreto Supremo número 027/2007 PCM, que define y establece las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional conforme a los siguientes términos. 13. En materia de servicio civil. 13.1. Ámbito de aplicación. La política nacional del servicio civil es de alcance para todas las entidades de la administración pública señaladas en el artículo 3 del título preliminar de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público. 13.2. Contenido. El plan de implementación de la Política Nacional del Servicio Civil en anexo adjunto contiene las prioridades estratégicas definidas para el desarrollo de las funciones que la citada Política Nacional del Servicio Civil requiere. Artículo 2. Supervisión de la Política Nacional del Servicio Civil. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, supervisará la ejecución, implementación y cumplimiento de la Política Nacional del Servicio Civil en las entidades de la administración pública señaladas en el artículo 3 del título preliminar de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público. Artículo 3. Publicación. Publíquese el presente Decreto Supremo y el Plan de Implementación de la Política Nacional del Servicio Civil en el Diario Oficial Peruano, en el portal del Estado peruano, en el portal de la Presidencia del Consejo de Ministros y en el portal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR. Artículo 4. Refrendo. El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 23 días del mes de agosto del año 2010.